Ya tenemos disponible el fantástico modelo Minimax H3, un modelo multimodal de última generación que funciona con una mezcla de expertos MOE, capaz de crear vídeo y audio, incluyendo la banda sonora, efectos de sonido, música, canciones y audio en 11 idiomas, incluyendo el español. ¡Dios mío! ¡Los robots pronto se volverán contra nosotros! No, mírate a ti. Eres un robot y no eres peligroso. Podemos crear vídeo con audio. A partir del primer y último fotograma, podemos crear un vídeo usando imágenes de referencia, audio de referencia o incluso un vídeo de referencia. Podemos editar un vídeo existente, podemos clonar voces, extender un vídeo, incluso podemos editar imágenes con una calidad comparable al mejor Nano Banana Pro. Todo esto y mucho más sin ningún tipo de censura. Minimax H3 está a la altura de Seedance y los mejores modelos de vídeo Frontera. Ahora lo podemos usar con máquinas relativamente poco potentes, sin límite, totalmente gratis y en local. En este vídeo os he preparado un flujo de trabajo especial, completo y optimizado, con todas las funciones incluidas en un solo workflow. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste muchos. Espera, pero ¿qué me has hecho en los ojos? El interface que vamos a usar se llama Config. Si queréis saber cómo instalarlo, os dejo un enlace en la parte superior. Comenzaremos actualizando Config a la última versión. Lo haremos entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero update.config.bat. A continuación vamos a instalar de forma manual unos nodos que acaban de salir y que son necesarios para el nuevo Turbo LoRa de Minimax H3. Es necesario tener instalado el comando git. Primero nos situamos en la carpeta donde tenemos instalado Config, entramos en la carpeta Config y después en la carpeta Custom Nodes. Pulsamos sobre la ruta, eliminamos el contenido y escribimos CMD para abrir una ventana símbolo de sistema. Comprobamos la ruta para asegurarnos que estamos en Custom Nodes y escribimos el comando que podéis ver en pantalla y que os dejaré en la descripción de este vídeo. Pulsamos Intro y esperamos a que se instale y finalizamos cerrando la ventana CMD. A continuación descargaremos el flujo de trabajo. Una vez descargado, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de Config. Si nos falta algún nodo, debemos entrar en el Manager e instalar a continuación los nodos faltantes. También debemos actualizar todos los nodos pulsando sobre el botón Update All. Si no realizamos esta función, el flujo de trabajo no funcionará correctamente o simplemente dará muchos errores. Aparecen nodos en color rojo porque aún no tenemos descargados los modelos que vamos a necesitar. En nuestro workflow tenemos el nodo Automatic Downloader, donde podemos seleccionar los nodos que vamos a descargar. Minimax H3 viene con dos tipos de modelos principales: el modelo First Frame, Last Frame, Tu Vídeo más Audio o FL2VA y el modelo Reference Tu Vídeo más Audio, que lo podremos encontrar como Ref2VA. Cada uno de estos modelos los encontraremos completos o recortados, también llamados Prune o Prunet pronunciado en español. Como los modelos originales son extremadamente grandes, alrededor de 60 GB, vamos a utilizar modelos cuantizados. Vamos a utilizar modelos Prunet cuantizados en INT8, que podremos utilizar en cualquier tarjeta gráfica. Por el momento las cuantizaciones GGUF no están proporcionando la misma calidad, pero están saliendo modelos con cuantizaciones experimentales que pueden reducir bastante el consumo de memoria gráfica. Así que por el momento recomiendo descargar estos modelos en formato INT8. Si más adelante aparecen modelos más reducidos y con una calidad aceptable, los incluiré en la descripción de este vídeo. Si tenéis una GPU de la serie 5000, podréis opcionalmente descargar los modelos en formato NVFP4.
ahorra mucha memoria gráfica a costa de perder calidad. Aunque por el momento, incluso para la serie 5000, recomiendo descargar los modelos Prunet y NT8. Continuaremos descargando el modelo TextEncoder Qwen3VL32B, también cuantizado en INT8. Podremos descargar la versión normal o la versión que no tiene censura, que aparecen con el nombre Heretic. También hay una versión NVFP4 para las gráficas de la serie 5000. Continuaremos descargando el modelo BAE de vídeo y el modelo BAE de audio, así como el modelo TAE3, que nos servirá para ver una previsualización del vídeo que estamos generando. Mientras estaba creando este vídeo, han salido los primeros modelos Turbo LoRa para Minimax H3, así que no olvidéis descargar también este LoRa. Una vez descargados todos los modelos, pulsaremos la tecla R para refrescar los modelos o bien pulsamos F5 para refrescar el navegador. Si habéis descargado modelos distintos a los que aparecen en este grupo de nodos, entonces deberéis seleccionarlos desde cada uno de los nodos que correspondan. Desde el primer nodo iremos seleccionando el modelo que nos interese en cada momento. Iremos cambiando entre Ref2VA y FL2VA. Por el momento seleccionaremos el modelo FL2VA. Los modelos de Minimax H3 son enormes, consumen mucha memoria gráfica, mucha memoria RAM y por eso son muy lentos. En este flujo de trabajo he añadido los sistemas de aceleración más eficaces en este momento. El primer grupo de nodos solo lo podréis activar si no usáis el LoRa Turbo. Para que os funcione debéis tener instalado tanto Triton como Sage Attention 2.2. El segundo grupo de aceleradores también necesita estos mismos requerimientos. Si no los tenéis instalados, entonces deberéis desactivarlo. Podemos dejarlo activo incluso con el Turbo LoRa. También podremos activar o desactivar Easy Catch. Estos métodos de aceleración pueden producir pérdida de calidad en los vídeos que vamos a generar. Si os importa más la calidad que la velocidad, podéis desactivar todos estos nodos de aceleración. En el nodo especial para LoRa Turbo que instalamos anteriormente, podremos seleccionar el modelo LoRa que corresponda. En este caso yo os recomiendo que instaléis el Turbo LoRa que no sea Prunet. Al ser un Turbo LoRa especial para modelos no Prunet, aparecerán mensajes de error en la consola. Simplemente debéis ignorarlo. El LoRa funciona perfectamente con los modelos Prunet. En este nodo ajustaremos la resolución del vídeo que vamos a generar, la proporción de aspecto que podremos elegir en este desplegable. El vídeo que generemos debe tener una resolución divisible entre 32, por lo tanto debemos dejar este valor fijo en 32. Abajo podremos ver en color verde la resolución final en la que vamos a generar el vídeo. Cambiando el tamaño de megapíxel de 0.6 a 0.4, generaremos un vídeo más pequeño y el proceso de generación será mucho más rápido. En este nodo indicaremos la duración del vídeo que vamos a generar, indicada en segundos. En el nodo FPS podremos indicar la velocidad de nuestro vídeo indicada en fotogramas por segundo. Y en este otro, el scheduler. Con el valor steps indicaremos el número de pasos para la generación del vídeo. Lo recomendable es utilizar el Turbo LoRa, por lo tanto el número de pasos será 5 o 6. También podéis subirlo un poco más si notáis que os falta calidad. Si queréis hacer pruebas haciéndole bypass al nodo Turbo LoRa, el número de pasos debe ser de al menos 20. En las primeras pruebas, haced vídeos cortos y en baja resolución. Con este nodo controlamos la semilla. Podremos dejarla en modo aleatorio pulsando sobre el botón que tiene el icono del dado o fijar la semilla pulsando sobre el botón Fix. En este nodo podremos ver el historial de las últimas semillas generadas. Podemos volver a una semilla anterior pulsando sobre el botón Load que se puede ver a la derecha del número. Vamos a ver cómo podemos hacer de texto a vídeo con audio. Nos aseguramos que estén desactivadas todas las referencias. Comprobamos que el modelo sea FL2VA. Activamos el grupo de nodos del mismo nombre
y desactivamos el grupo de nodos Ref2VA. Ajustamos la resolución, ajustamos la proporción de aspecto y ajustamos también la duración. Introducimos un prompt y ejecutamos el workflow. Ahora es cuando nos toca esperar. Mientras se está generando el vídeo, podremos ver una previsualización en este nodo. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer desde el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Y este es el resultado. Otro ejemplo más. Señor Cangrejo, ¿qué pasó con mi aumento? ¡Claro! ¡Aumenté tus tareas! ¡Ascenso horizontal! Con esta misma configuración podemos hacer un vídeo usando solamente el primer fotograma, activando la referencia de imagen 0, FF, que significa primer fotograma. Cargaríamos la imagen de primer fotograma, introducimos un prompt y generamos el vídeo. Y este es el resultado. También podemos hacer un vídeo con primer fotograma y último fotograma. Activando la imagen de referencia 1, cargamos la primera y la última imagen, introducimos el prompt y generamos. Y aquí podemos ver el resultado. Ahora vamos a probar con el modelo de referencia. Lo primero que hacemos es seleccionar el modelo en el primer nodo. Desactivamos el nodo FL2VA y activamos el nodo Ref2VA. Activamos uno o varios grupos de referencia. En este ejemplo voy a activar 3. Cargamos las imágenes correspondientes. Introducimos un prompt haciendo referencia a cada una de las imágenes que hemos introducido y generamos. Lo importante de este modo es que las imágenes no se utilizan como keyframe. No son primer fotograma, no son fotograma intermedio, no son último fotograma, sino que hacen referencia a objetos, personas, lugares, etc. Y de esta forma el modelo tiene información para crear un vídeo nuevo. Este workflow está preparado para editar imágenes, editar vídeos, clonar voces y mucho más. Pero como tenemos que ver muchas más cosas, como la forma de promptear, la forma de optimizar recursos y todas las novedades que vayan saliendo, lo vamos a dejar en este punto, ya que el vídeo sería demasiado largo. Mientras tanto podéis jugar con el workflow y continuaremos con la parte 2 muy pronto. ¡No me dejes colgado, no! ¡No! ¡No! Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. Acá